Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Disculpen el retraso de esta ocasión. Tuve un contratiempo aquí y algunas fallas técnicas, pero ya estamos iniciando. Eh, y el día de hoy, bueno, eh, tenemos un tema muy interesante. Teníamos, como saben, una encuesta que hacemos en nuestros grupos para las personas que vean esto grabado, pues que sepan que tenemos grupos, tenemos comunidades tanto en WhatsApp como en Telegram donde enviamos una terna de temas donde pueden votar. Si ustedes no están en estos grupos, pues pueden solicitar pues el registro a estos temas para que puedan votar y para que puedan recibir las ligas de acceso para estar en estas sesiones en vivo donde podemos compartir, comentar y también donde pueden recibir no solamente descuentos especiales para algunos cursos, sino que incluso hay cursos en donde, cursos que más bien no ofrecemos, que no anunciamos fuera de esos grupos. Así que pues si les interesa tener acceso a todas estas cosas que son especiales, que son particulares solamente para las personas de los grupos, de las comunidades, pues bueno, soliciten el ingreso. Eh, esta semana teníamos eh, tres temas. Como siempre, dejamos el tema de un tema libre, o más bien un taller de temática libre para constelar, para trabajar con tarot constelar el tema que ustedes quieran. Ese no ganó en esta ocasión. Teníamos también el tema de qué significa el alma para las constelaciones familiares, que es un texto de un autor que sobre todo hizo trabajo de constelaciones familiares en reclusorios. Entonces es muy interesante porque hace un análisis pues más bien teórico, filosófico de qué podría ser aquello a lo que nos referimos con el alma en constelaciones familiares. Es una mirada muy particular, es una mirada que yo comparto en ciertas medidas, pero a la que también le podría agregar o tanto comentarios como ligeras críticas, pero en realidad me parece una mirada eh, muy interesante. Pero bueno, el tema que ganó hoy para esta sesión fue el tema de, eh, dice, creo que está un poco bajo el volumen o es mi audio. A ver, ¿se escucha igual o mejor? ¿Se escucha bien? Perfecto. Ah, muy bien. Ya están comentando que sí se escucha bien. Ok. Entonces quizá hay que subirle por ahí al audio. Muy bien. Entonces, el tema que ganó en esta ocasión fue constelaciones familiares y la nueva medicina. Este tema yo lo había encontrado hace algunos años en un texto justamente en la página que se llama Instituto de Constelaciones Familiares y que la abreviación es inconsfam, si no mal recuerdo, .com, que es el sitio de Brigitte Champetier o Champetier, dependiendo de cómo lo pronuncien. Y que bueno, yo le estoy profundamente agradecido a ella y a su sitio porque si pude leer muchísimo de Hellinger durante muchos años, fue gracias a ese sitio, en donde viene mucha información, incluso viene una revista que hizo Hellinger durante algunos años. Y pues hay información ahí invaluable, de verdad, de conferencias y talleres que hizo Hellinger, incluso cosas que no están publicadas en otro lugar, al menos que yo no he encontrado en otro lugar, ¿no? Y ahí justamente había un artículo de Brigitte sobre Hammer y la nueva medicina. Yo recuerdo que cuando lo leí, pues no lo leí tan detenidamente, la verdad, pero me pareció muy interesante, pero me pareció un poco complejo de entender, pero creo más bien que fue en ese tiempo que no le puse suficiente detenimiento porque pues no era lo que en ese momento yo estaba investigando. Pero ahora me encontré con un libro justamente de Brigitte que se llama Constelar la enfermedad y que viene de nuevo un texto sobre la nueva medicina de Hammer y que está interesantísimo. Yo les puedo compartir que ya he estado haciendo trabajo a partir de la información que he encontrado en ese texto sobre cómo constelar enfermedades. Apenas hoy, de hecho, ¿no? Tuve una sesión con una persona que quería atender algunos asuntos de salud
y utilicé alguna de la información que viene en ese texto con resultados realmente impactantes. Entonces, bueno, sería pues insuficiente una sesión como estas para hablar de todo el contenido del texto, de todas las enfermedades que aparecen ahí, pero me parecía que sí, lo que sí podíamos hacer era hacer una revisión general de, pues precisamente los fundamentos de esta nueva medicina, como se le llama, como la nombró Hammer y a la cual recurre Brigitte para hacer trabajo de constelaciones familiares. Antes de iniciar, por supuesto, me gustaría recordarles que en este momento en los grupos de tarot constelar estamos votando para saber cuál es el próximo taller que les gustaría que lanzáramos, o más bien relanzáramos. Lamentablemente, pues tuvimos un tema con Canva el día de hoy que ya no pudimos seguir editando la presentación, pero bueno, no son los únicos eh, talleres, son 4 talleres que podemos relanzar, que es iniciación al tarot constelar y vínculos de pareja, psicoconstelaciones cuánticas, que es en realidad las constelaciones que hacemos a partir de métodos de hipnoterapia, ¿no? De meditación guiada. Pero bueno, cuando yo generé los ejercicios para psicoconstelaciones cuánticas, yo no sabía que ya había gente que lo había intentado. Cuando estábamos impartiendo una de estos talleres, un par de personas me comentaron de textos de gente que ya había hecho constelaciones a partir de meditaciones guiadas y de hipnoterapia, y me pareció muy interesante, investigué los textos, ya los tengo de hecho, y me pareció muy interesante porque sí es esencialmente lo que pues a mí se me ocurrió o me vino, pero los ejercicios que a mí se me ocurrieron no están en esos textos, y los ejercicios que ellos tienen, pues yo no los tenía, ¿no? Entonces, va ganando este curso, y si gana ese, pues vamos a poder integrar los ejercicios que yo había diseñado con los ejercicios que pues amablemente ustedes me hicieron favor de comentarme que ya había en otros textos. Así que creo que puede ser pues un taller muy, muy enriquecedor, porque van a tener la información que ya está en las sesiones grabadas de el primer grupo que lo tomó, más los ejercicios que estamos incorporando, algunos digamos, de esos textos, más otros que a mí me han venido ahora con la práctica, ¿no? Yo estoy muy contento con ese curso, así que me agrada que sea el que vaya ganando, así que pues es probable que es el que vamos a relanzar a partir de la siguiente semana. Pero bueno, este es solamente un breve comercial para que si no han votado y les interesa tomar alguno de los talleres que podemos hacer, pues voten y pronto pues tengan acceso a estos cursos y con muy buenos descuentos. Ok, vamos a iniciar la sesión. Es un texto breve, así que vamos a poder atenderlo de manera relativamente rápida, y vamos a poder este, pues generar comentarios a partir de lo que leemos, ¿no? Bueno, comienza el texto diciendo así. Esto les digo que de pronto Canva ya no nos dejó seguir editando, entonces quedó esto así, ¿no? Eh, Gracias a los descubrimientos del doctor Hammer, podemos comprender el carácter profundamente espiritual de la enfermedad. Y esto es esencialmente el texto de Brigitte, ¿no? ¿Cómo es que la enfermedad en general tiene un carácter espiritual, por un lado, y por otro lado, la enfermedad misma es una solución? La enfermedad misma está planteada como una sanación, una cura del alma, ¿no? Esto es, digamos, la mirada de Brigitte, y cuando nos comparte la información de Hammer es todavía ¿no? Deslumbrante, porque nos abre otra dimensión sobre la enfermedad. El doctor, no sé cómo se pronunciaría esto, Reich o Rick, Gerd Hammer, nació en Alemania en 1935, jefe de servicio de oncología. Descubre a partir de 1981 las 5 leyes biológicas de la nueva medicina, apoyado hoy sobre más de 40,000 casos, y la observación de que a los 5 años, 6,000 de sus 6,500 enfermos de cáncer terminal
que seguían sus orientaciones aún estaban vivos. Si se dan cuenta, pues es un porcentaje altísimo, ¿no? Solamente 500 de esos 6.500 no seguían vivos. O sea, 6.000, ¿no? No saqué la cuenta, ¿no? Pero es un porcentaje realmente elevado. La nueva medicina supone una revolución en el concepto de la enfermedad y de su tratamiento. Y fue rechazada de plano en Europa, donde los poderes fácticos han decretado a Hammer persona non grata. Bueno, esto pues tampoco es novedad, ¿no? Y espero que no me cierren mi canal, ¿no? Pero es pequeño y estamos compartiendo solamente un texto, ¿no? Eh, Ahora bien, sus tesis han sido verificadas y reconocidas en más de, en más de 20 universidades de distintos países. Desde 1981, Israel ha reconocido oficialmente la nueva medicina. Sus médicos están formados en ella, diagnostican y tratan a los enfermos conforme a los descubrimientos del doctor Hammer. Y el cáncer está descendiendo de un modo espectacular. En 2008, la Embajada de Israel hizo público su informe del director del Registro Nacional de Cáncer, en el que se constata un 98% de supervivencia entre los enfermos de cáncer hebreos. O sea, un porcentaje altísimo, si se dan cuenta. Y pues, además, creo yo que se suma es una corriente bueno, iba a decir que es una corriente más, pero capaz que es la corriente, la nueva corriente sobre la medicina y el nuevo enfoque que se puede llevar. Pero bueno, también tengo la sensación de que no es el único enfoque que está surgiendo a partir del cual estamos viendo, pues yo creo optimistamente que cada vez más nos acercamos a desentrañar los secretos de la enfermedad y de la salud y de muchas situaciones, ¿no? Y este es una nueva mirada que nos acerca a pues ese nuevo mundo donde estamos con mayor salud, con mayor tranquilidad, ¿no? Con mayor equidad, ¿no? El doctor Hammer demostró que la enfermedad es bifásica, que lo que nosotros entendemos como enfermedad, bronquitis, osteoporosis, infarto de miocardio, es solamente una de las dos fases de un único proceso en el que una primera enfermedad intenta resolver metafóricamente un conflicto emocional o existencial, produciendo una agresión al cuerpo. Entonces, noten, lo primero, hay una agresión o un conflicto emocional, existencial, y la enfermedad es la solución a ese conflicto emocional existencial. La enfermedad como una agresión al cuerpo que intenta regular un conflicto anterior que es de carácter emocional o existencial y podríamos decir tal vez incluso espiritual. Entonces, todas las enfermedades tendrían primero un momento o un origen emocional, existencial o espiritual. Cuando dicho conflicto es resuelto, una segunda enfermedad repone el cuerpo gracias a la activación de hongos, virus, bacterias, microbios, etc. Cuando el proceso termina, la salud vuelve. La persona ha resuelto definitivamente el conflicto y se adapta de nuevo a la vida. Muy interesante, ¿no? Es decir, eh, una primera enfermedad viene como para compensar a modo de agresión un conflicto de carácter anímico y cuando esta primera fase termina, viene una segunda enfermedad, ¿no? Y eso es a lo que le llama el carácter bifásico, de dos fases. Con las constelaciones familiares vemos la dinámica siguiente. Una persona está intrincada con alguien que excluyó a otro. Esta intrincación le aleja de la vida y le impide tomar a su madre. El vínculo yo como tú al excluidor o perpetrador hace que la persona tenga una vulnerabilidad específica. Las fuerzas de sanación del campo le proponen una prueba para soltar la intrincación y volver a la vida. El amor ciego al excluidor provoca el bloqueo, el rechazo de enfrentarse a la prueba. Noten esto, lo que está diciendo. Ahora, Brigitte ha dejado de citar a Hammer para hablar de un proceso que ocurre en constelaciones familiares donde la situación se mueve a partir de excluidos y excluidos perpetradores
y gente que pues queda en vulnerabilidad al identificarse con los excluidos. ¿Se dan cuenta? Aquí podríamos entonces ya sospechar hacia dónde vamos con esto, que las personas que se identifican con excluidos, con perpetradores, e incluso yo me atrevo a agregar aquí con víctimas, eh, entran en esta primera fase de un desequilibrio o una desarmonía anímica que va a producir la primera fase de la enfermedad. Un conflicto bloqueado está en el origen de todas las enfermedades. Conflicto en el que nos negamos a vivir la prueba planteada por la vida. Al rechazar vivir el conflicto por fidelidad ciega al excluidor, la enfermedad se desencadena. Entonces, aquí lo que plantea Brigitte es una lealtad, eh, una fidelidad al que excluye, no al excluido, ¿se dan cuenta? Porque justo en constelaciones familiares, el gran conflicto es no poder integrar a todas las personas en el corazón, o bueno, más bien es el gran conflicto observado, ¿no? Que las grandes tragedias, las grandes enfermedades, los desenlaces trágicos tienen que ver cuando no se logran incluir en el corazón de la persona que está padeciendo alguna enfermedad o alguna situación que quiere resolver, no está pudiendo integrar en su corazón a todas las personas. Y así podemos ver enfermedades que se desarrollan a partir de la identificación con el que excluye o con el excluido, aunque aquí está hablando en primer lugar del excluidor, el que dice, no, esos no pueden eh, pertenecer a la familia. Como por ejemplo una madre que está muy enojada con el padre, ¿no? Y entonces por lealtad a la madre, ese hijo o hija no se puede acercar al padre. Y entonces por lealtad a esa persona que excluye, se queda fuera de su corazón el padre y entonces comienza este proceso, ¿no? Al rechazar vivir el conflicto por fidelidad ciega al excluidor, la enfermedad se desencadena. Actúa como un movimiento del espíritu guiando paso a paso a la persona frente a cada una de sus fidelidades, arrogancias y negaciones de la vida. Porque utiliza estas palabras porque fidelidad es cuando tiene lealtad con alguien, por ejemplo, que excluye, pero además arrogancia porque en el momento en que podemos decir o que alguien asume que puede decir, tú sí perteneces a la familia o tú sí eres un buen padre o una buena madre y tú no, o yo de ti no quiero saber nada más siendo gente del mismo sistema familiar, pues en ese momento hay una arrogancia en el sentido de que se arroga el poder de negarle la pertenencia a otra persona. Y ahí, eso también, esa es la negación de la vida. Pero aquí me gustaría incluso incluir una, eh, una frase que es de la maestra Rosana Biglia, que ella dice que cuando una persona sale de la frecuencia del amor, comienza a morir. Y entonces las enfermedades y todos los destinos trágicos comienzan cuando alguien sale de la frecuencia del amor, es decir, cuando alguien en su corazón excluye a otra persona y no puede integrarla, no puede amarla tal cual es. Esto corresponde totalmente con lo que estamos leyendo de Brigitte, ¿se dan cuenta? Ok, vamos a seguir. El bloqueo provoca un estrés o estado de sim simpaticotonía, simpaticotonía, característico de la enfermedad de fase activa, en la que la persona dice al perpetrador, yo como tú. Con el tiempo, la persona puede madurar y resolver el conflicto. Entonces, de inmediato, la enfermedad de fase activa cesa y le sucede otra de cansancio y aislamiento que se corresponde a un estado de vagotonía, la llamada enfermedad de fase de resolución. ¿Se dan cuenta? Primero la parte activa de la enfermedad, cuando es la identificación aquí, dice, con el perpetrador, y después, cuando esto cesa, viene la fase, digamos, así dice, de cansancio, ¿no? O aislamiento, que es la enfermedad que está resolviendo el momento anterior. Si en esta segunda fase el enfermo acepta su situación y su enfermedad,
reconoce el daño que ha hecho en la fase anterior, asumiendo las consecuencias, y se acerca interiormente a su madre tal como es, las fuerzas propias de sanación de la persona empiezan a tener su espacio e inician la restauración del cuerpo a través de la enfermedad en su fase de resolución. El propio enfermo se ha transformado en un campo de fuerzas de sanación, conectando con algo más grande, al servicio de la creación de una nueva realidad. ¿Se dan cuenta entonces la enfermedad como un intento por resolver un conflicto espiritual de exclusiones y de reconciliaciones? Si por el contrario el enfermo es dominado por el sentimiento de culpa, propio del excluidor, es decir, ahí está en lealtad con el que excluye, ¿no? Por eso el sentimiento de culpa. Su vinculación al perpetrador transforma de como tú a pago por ti. Es decir, no solo no resuelve el asunto, sino que transforma esto de, bueno, yo soy como tú y por eso empieza el primer detonante de la enfermedad, sino que ahora además la culpa hace que se identifique con él de tal manera que quiera pagar la culpa de aquella persona que fue excluida, ¿no? Ahí está teniendo una intrincación de identificaciones, ¿se dan cuenta? La enfermedad entonces redobla sus esfuerzos para que el enfermo se dé cuenta de que con esa creencia y decisión está perdiendo la vida. Pero además, noten lo que nos están planteando, que obviamente si ustedes están viendo este video o esta sesión en vivo, eh, pues probablemente no sientan ninguna extrañeza de que el conflicto pues tenga un origen anímico, porque pues si estamos acá es porque ya de entrada seguramente partimos de esa idea. Pero noten lo difícil que puede ser para personas de ciencia, ¿no? De la medicina tradicional alópata, imaginar que hay algo de incluso casi de orden moral, ¿no? Ni siquiera ya como de energía, sino como una especie de moralidad que está llevando a las personas a darse cuenta de algo, de que deben incluir en su corazón a todas las personas. Eso obviamente suena a ni siquiera espiritual, sino a casi religioso, ¿no? Pero bueno, entendemos que tiene una tesitura diferente. Subtítulo: El conflicto biológico. La nueva medicina afirma y demuestra que un conflicto biológico sin resolver es el desencadenante de las enfermedades. Conflicto origen de la enfermedad, que confirmamos con las tomas de conciencia de Bert Hellinger, añadiendo que el conflicto es repetición de un desorden sistémico grave de un antepasado. Cuando habla de las tomas de conciencia, se refiere, por supuesto, a estos momentos en donde la enfermedad o el conflicto que se está constelando se revela. Y entonces, lo primero que ocurre es, como suelen decir los consteladores y las consteladoras, una imagen de diagnóstico. Esto está pasándote a ti porque en tu familia hay un desorden sistémico. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una toma de conciencia. Y eso es una de las cosas que a mí más me gustan de constelaciones familiares, porque hay otras herramientas terapéuticas muy efectivas e incluso tal vez de pronto más efectivas, más veloces que constelaciones familiares, también de corte espiritual. Pero lo increíble, el valor me parece profundo de constelaciones familiares tiene sobre todo que ver con que uno se da cuenta de lo que, de dónde empezó el origen y qué es lo que hay que hacer. Entonces, esto nos lleva a un crecimiento dual en el sentido de que tenemos un crecimiento por una parte espiritual, inconsciente, que muchas veces no tiene palabras, pero también podemos hallar un crecimiento de orden lógico, de orden racional, en donde, ok, también en mi mente se acomoda esto que no tenía sentido, ¿no? Como que una enfermedad, como que siempre estas estafas o siempre estos conflictos familiares. Y entonces, de esta manera, hay un crecimiento integral, ¿no? Yo recuerdo mucho Marine Frank cuando decía que el trabajo en las escuelas de constelaciones familiares, de la pedagogía sistémica, era lograr crecimientos sociales, entendimientos sociales, de cómo es que las dinámicas perjudicaban a todas y a todos cuando no nos hacíamos responsables de nuestra entidad social, de nuestra entidad sistémica.
Es decir, de que estamos conectadas y conectados con las demás personas y que lo que le pasa a una persona me pasa a mí también de alguna manera, probablemente no de la manera directa, pero también me afecta. Eso son justamente las tomas de conciencia a la que se refiere Brigitte respecto el proceso de hacer una constelación, ¿no? Y de cómo es darnos cuenta de algo que probablemente ocurrió o se originó en generaciones atrás. Seguimos leyendo. El matiz añadido con biológico significa que se trata de conflictos inscritos en nuestra biología y nuestro desarrollo como especie animal. Todo conflicto tiene que ver con aspectos de nuestra supervivencia, a los que todos los seres vivos se han enfrentado desde que nació la ameba, nuestra tatarísima abuela. Si no somos capaces de encontrar una respuesta al conflicto, el cerebro lo hace por nosotros. Busca una respuesta en la memoria de la especie, inmensa hemeroteca inscrita en nuestros genes. He seleccionado entonces un programa de adaptación biológica entre los que funcionaron en toda la historia animal. Nuestras condiciones de vida ya no son las mismas y estos programas ya no generan la solución concreta al conflicto, pero sí son la metáfora que nos permite llegar a esta solución. Tomemos el ejemplo de una loba que acaba de tener cachorros. Está sin comer desde hace semanas y la leche que tiene es poca y algunos cachorros empiezan a morir. Entonces su biología se adapta y provoca el incremento de su tejido mamario, permitiendo así aumentar su producción de leche. La mujer de hoy, que ve uno de sus hijos eh, que está a disgusto con ella, se marcha y rompe las relaciones con ella. Puede sentir que no le ha dado lo suficiente. Puede creer, como esa loba, que el hijo no tenía suficiente alimento con ella, por lo que su cerebro va a ordenar el aumento de su tejido mamario, provocando un tumor en la mama izquierda. ¿Se dan cuenta? Es un razonamiento fascinante, ¿no? Eh, porque además es totalmente, bueno, aquí me parece, yo no soy científico, ¿no? Ni biólogo, ni médico, pero suena totalmente lógico con una idea evolucionista, sería la palabra. Sin embargo, es una evolución que incluye un carácter que evidentemente a la ciencia tradicional no le encanta, ¿no? Que es la noción justamente de la ideología alemana, ¿no? Del idealismo, perdón, alemán, en donde hay un sujeto de la totalidad que trasciende a los individuos y va eh, operando más allá de la individualidad. Eh, pero que en este caso va bueno, lo centra, digamos, en los genes. En los genes estaría toda esa información, incluso desde el origen de la vida en el planeta Tierra. Y ahí encontraría estos patrones de subsistencia que se activan de manera descontextualizada. Esto lo hemos dicho en muchas otras sesiones, respecto a que es una idea, ¿no? de los consteladores y las consteladoras, de que los problemas frecuentemente son soluciones mal planteadas. No es cierto, no son soluciones mal planteadas, son soluciones descontextualizadas. Y entonces, esto aplica para las cuestiones de conflicto interrelacional. Una persona puede ser que asuma que la mejor solución sea alejarse de las personas que le hacen sentir mal cuando es pequeña, ¿no? Pero crece después y empieza a darse cuenta que tiene serios problemas para socializar y es porque cada vez que encuentra un problema, mejor se aleja, ¿no? Y esto le impide resolver conflictos que valdría la pena resolver o contactar con personas que convendría que, no digamos, tuviera contacto, ¿no? Es decir, que no se aislara, por ejemplo, ¿no? Y de ahí a lo mejor, ¿no? Problemas de algunas personas que viven en aislamiento o que tienen problemas de pareja o ese tipo de cosas, ¿no? O incluso, ¿no? Para relacionarse laboralmente, ¿no? Porque de fondo lo que estaría es un conflicto, una solución descontextualizada. Eso servía cuando era niña, niño, tenía sentido porque se ponía a salvo, pero en la vida adulta pues tiene que hacer vínculos, ¿no? Entonces, eh, pasaría algo similar con eh, la... Eh, con este,
las enfermedades, con la trama biológica. Es muy interesante porque además aquí tendría mucho sentido todo lo que han querido vincular con Rupert Sheldrake de los campos mórficos y los campos morfogenéticos. Pero bueno, si me da tiempo, yo creo que sí, hablamos sobre eso. Ok, subtítulo, la enfermedad es dual. La nueva medicina expone un hecho ya irrefutable. La enfermedad es dual. Componiéndose de una fase activa y de una fase de resolución, ambas son síntomas y funciones distintos y complementarios, tal y como ya hemos comentado en páginas anteriores. Noten lo que está diciendo. Está diciendo que las enfermedades son síntomas, es decir, que no serían causa. Noten que tradicionalmente los doctores, las doctoras intentan encontrar las causas de los síntomas. Un dolor de cabeza es un síntoma, ¿no? Ya saben, la diferencia entre signo y síntoma. Un moretón, ¿no? Un golpe que se nota por su inflamación, ese es un signo porque es observable. Un dolor de cabeza, pues no lo podemos observar y tenemos que creerle a la persona que nos dice que le duele la cabeza, ¿no? Eso es un síntoma. Ahora, un dolor de cabeza puede ser síntoma de muchísimas causas, ¿no? De incluso enfermedades estomacales o enfermedades de vías respiratorias pueden causar dolor de cabeza o un golpe puede, ¿sí me explico? Pero lo que está diciendo aquí es que las enfermedades en general son síntomas de otra cosa. Y ahí que la medicina tradicional habría estado todo este tiempo atendiendo sintomatologías y no causas, lo cual es delicado si se dan cuenta. Al enfrentarnos a un conflicto imprevisto y brutal en circunstancias de soledad, la instancia superior de nuestro ser, nuestro cerebro, decide la somatización de emoción bloqueada con el fin de aportar una posibilidad de solución, aunque sea metafórica. Bueno, aquí dice aunque sea, que más bien parece que por lo general es metafórica, ¿no? Es la entrada en la fase activa de la enfermedad o enfermedad de fase activa. Si la persona madura y resuelve por fin el conflicto, inmediatamente el proceso de enfermedad revierte y se crean las condiciones físicas para que el daño hecho en el cuerpo por la fase activa sea compensado, limpiado y sanado durante la fase de resolución, ¿no? Es decir, la fase de resolución sería como una, así lo entiendo, una especie de crisis curativa, ¿no? Que después de que uno va a un taller y te resuelve algo, ¡pum!, te viene un gripón, ¿no? O una enfermedad estomacal después de justamente haber resuelto un conflicto emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese momento sería un momento de sanación a partir de la fase de resolución gracias a la activación automática de los microbios. Las enfermedades son, por tanto, conjuntos de síntomas de una u otra fase que el desconocimiento ha identificado como enfermedad. Sería mejor hablar, por ejemplo, de la enfermedad del desprecio, con su fase activa, la rinitis, y su fase de resolución, la artrosis. Wow, ¿no? Esa sería la enfermedad de desprecio en sus diferentes fases. No sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece fascinante. La enfermedad es un movimiento del espíritu. Gracias a la observación fenomenológica que permiten las constelaciones familiares, podemos ver que un conflicto desencadenante de una enfermedad es siempre una fidelidad a un excluidor, es decir, alguien que excluye, o a un perpetrador, es decir, alguien que cometió una falta, para utilizar el término consagrado. Y la actitud emocional y existencial que mantiene la enfermedad en su fase activa es la imitación de la actitud del excluidor o perpetrador. El conflicto bloqueado se resume en haberse separado y no haber podido, no haber podido o querido actuar. Va de nuevo esto. El conflicto bloqueado se resume en haberse separado y no haber podido o querido actuar. Eh, que creo que tiene que ver esto con lo que llaman la buena y la mala conciencia, ¿no? Cuando alguien se aleja de su grupo, haciéndolo diferente a su grupo, ahí uno queda en mala conciencia, ¿se dan cuenta? La persona se ha quedado sin reacción en vez de utilizar todos sus recursos para adaptarse. Entra en estrés
por no resolver el problema y acusa al entorno de su situación, lo que provoca el final de la fase activa y la entrada en fase de resolución es un nuevo conflicto, cuyo contenido es semejante al conflicto bloqueado. Pero esta vez la persona tiene toda su fuerza para enfrentarse con la realidad y asumirla. La persona logra dar el paso que no había podido dar hasta ahora, como reconciliarse con alguien, aceptar su nueva circunstancia, dejar de juzgar a los demás. Noten, estas son por lo general las soluciones, ¿no? Sobre todo, dice Brigitte, en la segunda fase. Reconciliarse con alguien, aceptar una nueva circunstancia o dejar de juzgar a los demás. La fase activa cede de inmediato y al instante el cuerpo reacciona. Gripe, catarro o enfriamiento, días que permiten que la persona se recoja y se prepare para el cambio radical que se ha propuesto vivir. Empieza la fase de resolución, en la que por compensación se va a identificar con el excluido. Esta fase es un tiempo de recogimiento, de aceptación de las cosas como fueron, de aceptación de las consecuencias de lo que había negado anteriormente. La fiebre, el dolor o el cansancio nos obligan a retirarnos de la vida activa hasta que aceptemos lo que rechazábamos en el anterior periodo de estrés y de imitación del excluidor. Estamos en un momento de reparación interior. Físicamente, esta fase es caracterizada por infección, dolor, agotamiento y fundamentalmente por el trabajo de los hongos, microbacterias y virus al servicio de la restauración de las condiciones de salud. Maravilloso, ¿no? De la misma manera que uno puede morir del estrés de la fase activa, uno puede morir también en la fase de resolución. De hecho, esta segunda fase es la más difícil y la más peligrosa. En efecto, al salir de la imitación del perpetrador de la fase activa y empezar a seguir al excluido, si la energía del cambio no ha sido suficiente, el enfermo se siente embargado por la culpa de su actitud anterior, con odio a sí mismo y a su nueva situación. Le hace odio a su enfermedad de resolución. La enfermedad entonces se hará cada vez más virulenta, con el fin de sacar al enfermo de sí mismo, hacer que se rinda y acepte la vida como es. Entonces, noten que acá la culpa de resolver la primera parte puede ser más grave incluso que lo que desencadenó la fase activa, ¿no? Aquí, ahora yo comienzo, bueno, desde hace rato tengo la sospecha cuando habla de excluidor y perpetrador. No estoy seguro si está hablando de la misma persona, es decir, no sé si entiende excluidor como aquel que se hace excluir o excluidor como el que excluye. Yo estaba pensando que era aquel que excluye, pero ahora tengo mis sospechas. Quizá habría que analizar mejor el texto. Pero si alguien tiene algún comentario, por favor, compártalo. Vamos a ver tres ejemplos de conflicto, dice conflictolisis. La primera situación, espera, alguien quiere entrar. La primera situación se desata al término de la Primera Guerra Mundial, al darse cuenta un superviviente de que ya no teme por su vida. Esta toma de conciencia provoca el contagio de la gripe española de 1918. Entonces, para muchos, la culpa por sobrevivir a tanta desgracia, a tantos muertos, no permitirá disfrutar de la nueva oportunidad de vivir y la dinámica que aparece después de la conflictolisis. Es, o digamos, la frase interna es, os sigo en la muerte, ¿no? Lo sigo a todos ustedes en la muerte. ¿Se dan cuenta? Atribuye este texto la gripe española a una especie de culpa o de, más bien, de lealtad a las personas que murieron en la Primera Guerra Mundial y este, eh, y sí, como a una especie de cómo es que ahora ya no tenemos este conflicto que le costó a tantas personas, ¿no? Esto que le llaman también síndrome de superviviente, ¿no? Que las personas que sobreviven a una guerra o a un accidente viven con una culpa tal que les causan enfermedades y muchas veces accidentes que remiten a aquello que sobrevivieron, la guerra o el accidente.
Otra conflictólisis ocurrida por un cambio sociopolítico es la de los jóvenes adultos mexicanos y americanos a quienes se abre la esperanza de que sus esfuerzos traigan beneficios a sus vidas después de generaciones de penurias y penalidades de todo tipo. Tras la elección de Barack Obama, provocando la mutación del virus de la gripe a la tan discutida gripe A. Aquí, bueno, habría que revisar en qué año fue escrito, porque sí, cuando llega Barack Obama, pues había mucha esperanza en él, y después, bueno, hubo otro tipo de datos, ¿no? Eh, el sentimiento de culpa frente al sufrimiento ancestral no permite vivir la resolución, sino que el enfermo se identifica con sus antepasados excluidos del ciclo de la abundancia y les dice desde su amor ciego, o sigo en la muerte, ¿no? Lo sigo en la muerte. El tercer caso de contagio mortal es el fenómeno social de la bacteria E. coli. Alemanes que habían rechazado hasta ahora ser los descendientes de perpetradores abandonan su vergüenza y aceptan por fin que sus antepasados hayan sido unos criminales por un evento social que pasó desapercibido. Sin embargo, para varias de estas personas, la culpa por el daño hecho transforma la fidelidad al perpetrador en expiación, provocando la decisión inconsciente de muero en tu lugar. ¿Se dan cuenta? Además, la bacteria E. coli es relativamente frecuente todavía, ¿no? Una inyección de energía, por la terapia que sea, puede hacer que la persona suelte estas decisiones. Es el momento en el que la enfermedad lo hace todo para que el enfermo conecte con algo más grande. Solo será a partir de esa conexión cuando la fuerza de sanación permita acortar el proceso de resolución y acercar la convalecencia, ¿no? La mejoría. Esta fase de resolución dura el mínimo suficiente para que se realice la compensación fisiológica y existencial del daño realizado en la fase activa, tras lo cual la persona vuelve a la vida reconciliada consigo misma y con todos, habiendo permitido la reconciliación en el pasado entre el excluidor y el excluido, y con un amor más grande, una visión más abarcadora que antes de caer enfermo. Está, me parece sorprendente lo que está diciendo sobre estas enfermedades, ¿no? Después de conflictos sociales. La enfermedad es un proceso completo de reconciliación. Incluye las dos polaridades. La misma persona está destinada a vivir en su carne, primero la fidelidad a un excluidor, luego la fidelidad a un excluido. Noten cómo entonces excluidor, eh, aquí tengo mis dudas de específicamente cómo usa esta palabra. Puede ser alguien que excluye a otra persona, pero también a un perpetrador, dice, ¿no? No sé si está hablando como de dos posibilidades o está llamando de dos maneras a alguien que se hace excluir por ser perpetrador. Creo yo que habla de dos posibilidades, ¿eh? Luego de la fidelidad a un excluido, hasta llegar al punto culminante previo a la convalecencia en el que ambas polaridades se fusionan durante unas horas antes de dar paso a un ser más elevado, cuya nueva frecuencia sanará a su vez a los que resuenen con él. Todo proceso de reconciliación es sagrado, es un proceso decidido por el espíritu, un movimiento creador de amor que conduce a una nueva realidad. La enfermedad es, por tanto, un proceso sagrado. Es la vivencia de ser abarcado por el movimiento creador del espíritu que desemboca sobre una vida renovada con mayor vibración y un sistema familiar saneado. Entonces, noten lo que está diciendo, lo que está eh, teorizando este texto es que la enfermedad sería un proceso de transformación, de cambio, a partir del cual se genera una especie de evolución espiritual, de evolución anímica, ¿no? Emocional, en donde la resolución o el proceso de la enfermedad lleva a las personas a una conciencia mayor. Esta visión me parece, además de fantástica en el sentido de que genial, no de fantasía, eh, me parece que logra ordenar muy bien lo que ya tantas personas hemos sospechado, hemos incluso creído o al menos intuido, de que las enfermedades tienen una base
espiritual y emocional, pero que claro, eh, podíamos tener esa certeza, pero ¿cómo, explicarlo de manera biológica? ¿Cómo eso impactaba en el cuerpo? ¿No? Ok, si ya sabemos que es espiritual, por qué no la gente se cura solamente diciendo eh, algunas frases de sanación o mantras o decretando, ¿no? Es decir, he sabido de gente que ha logrado soluciones solo con eso, pero también sabemos que no es suficiente para mucha gente, ¿no? Y acá podemos ver que entonces hay todo un proceso que estaría acompañando a estos procesos de enfermedad y de sanación. Ok, hasta aquí, ¿dudas o comentarios? Sí, Blanca, te escuchamos. Gracias. No, yo también estoy como, tengo la misma duda con esto que estabas diciendo sobre el perpetrador o em, el excluidor, ¿no? O sea, entiendo que el perpetrador o el excluidor sería pues quien excluye a un otro, ¿no? Del sistema, Ujú. por la razón que sea, o intenta, o... Esto también lo de la exclusión del sistema. O sea, a mí también me gustaría saber como los matices, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo, me imagino, el sistema este que dice, no, a fulanito le retiramos no sé, ¿no? Debe ocurrir en muchas familias, son muchas familias que tuvieron un excluido o excluida o excluide por diversidad sexual, por salirse de las normas morales y sociales de la época, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo ese tipo de exclusión tan evidente como a lo mejor otros tipos de exclusiones más sutiles, ¿no? Por ejemplo, Donde, por ejemplo, donde no es que, pero no lo sé, no sé si estoy interpretando de más. Por ejemplo, eh, que haya gente que es como menos bienvenida en la familia, pero no le dejan de hablar ni nada por el estilo. Simplemente es como menos bienvenida, menos invitada, menos, y la persona se siente menos, ¿sabes? Menos incluida, yo qué sé, ¿no? sí, sí. Entonces, no sé si esas sutilezas valen como exclusión o no, o la exclusión a la que se refieren las constelaciones son tajantes, es como la persona que se excluyó y que ya nadie le habla y chalala. No, no, yo creo que sí hay exclusiones ahí, estas exclusiones sutiles, como tú les llamas. Ajá. Mi impresión es que es probable que esas no desencadenen en enfermedades, o tal vez sí, pero no tal vez enfermedades como cáncer, pero sí en dinámicas que tienen que ver eh, con destinos difíciles. Por ejemplo, alguien se puede sentir llamado a ser rebelde en su familia, ¿no? Y esa rebeldía tiene que ver con a quién excluyen en esa familia. Puede ser que en esa familia excluyan, por ejemplo, a gente de un color de piel o de una preferencia sexual o de una ideología, pues de una religión diferente, Ajá. ¿no? Entonces, justo en esas familias surge alguien que encarna eh, todo eso que esa familia no mira bien con el anhelo de incluir a las personas de la familia que no fueron bien vistos por esa mirada rígida o incluso a la parte de la sociedad que excluyen. ¿Me explico? Ujú, ujú. Claro, dice Carla, las ovejas negras. Es eso, son dinámicas de exclusión. Insisto, probablemente porque la exclusión no es tajante como tú lo dices, mi impresión es que no, probablemente no desarrollarían una enfermedad tremenda, ¿no? Pero no lo sé. Por Pero eso no lo sé, yo tampoco. habría O que, sea, como dice Marina Frank, habría que constelarlo y ver, ¿no? ajá, porque a lo mejor también depende, esas sutilezas también a lo mejor depende como de sensibilidades, ¿no? A lo mejor habrá personas o familias a las que les afecta mucho un tipo de exclusión más sutil y otras que pues lo aguantan, otros sistemas que a lo mejor, no sé, no sé. Sí, sí, sí. Puede ser, hay familias que en donde sea solamente como de, pues no me encanta, pero pues X, ¿no? Pues X, Y, ajá, ¿no? y O otras, familias en donde,
Ajá, o tal vez también depende de cómo lo viva la persona, sí, no, si lo vive con dolor, ¿no? Se da cuenta de esa sutileza, sí, pero lo vive con dolor, ¿no? sí, Y sí, habrá sí. gente que no le importa. Y respecto a esto, lo de la identificación con el perpetrador y con el excluidor, pues sí tiene como mucho sentido, porque yo también creo que estas lealtades inconscientes, pues sí, a veces es como, hay como esas lealtades con pues con el, con el mala onda, ¿no? Sí, Bueno. o sea, por ejemplo, alguien que desarrolla una adicción en la familia podría ser Ujú, alguien que está cargando con muertos, con excluidos de la familia, mm, ¿no? Y que se hace justo y probablemente se involucra en actividades delictivas, ¿no? Tal vez solo pues, roba, ¿no? No es un delincuente mayor, pero eso lo hace excluirse de la familia, ya, ok. porque probablemente está siguiendo a alguien que fue excluido antes. Híjole, pero a mí lo que se me hace muy fuerte, o sea, como que yo lo entiendo desde el punto de vista emocional, que digo, qué fácil es como identificarte con alguien que tú quieres y conoces, pero lo que se me hace muy fuerte es que tú puedes estar teniendo como ese, o alguien de un sistema puede estar teniendo esa identificación incluso con un familiar que no conoció. Sí, 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 y además es más frecuente de lo que imaginamos, ¿eh? Es más, les propongo un ejercicio. Todavía tenemos buen tiempo, yo hasta las 9 tengo que ocuparme. Eh, si alguien tiene aquí algún padecimiento, ya sea de ustedes o de alguien que conozcan, o la curiosidad sobre un padecimiento, díganmelo y buscamos. Si en el texto está, les puedo decir qué dice, ¿no? Y jugamos a ver qué dice. Yo A ver, diabetes, diabetes. ese ya me la sé. Incluso, bueno, a ver, voy a decir lo que yo sé y luego vemos si está aquí en el texto, que seguramente iba a estar, y a ver qué dice Brigitte, ¿vale? La diabetes tiene que ver con un problema eh, para integrar el azúcar, ¿no? Lo cual frecuentemente está asociado a una dificultad para tomar la dulzura de mamá. Es frecuentemente en algún punto del linaje hubo un movimiento interrumpido hacia una madre. Puede ser la persona misma o el padre o la madre que interrumpió, tiene un movimiento interrumpido hacia su propia madre. Eso es lo que yo sé. A ver, vamos a ver. Eh, sí, déjeme ver si aquí está. Yo casi estoy seguro que sí va a estar. Es una, es un padecimiento famoso, importante, así que tendría que estar. Por ejemplo, leí sobre el dengue y la malaria, me pareció impactante. Aquí está, diabetes. Enfermedad del miedo, de la repugnancia y la resistencia. El enfermo tiene varias intrincaciones del mismo tipo y será necesario constelarlas una por una. Siempre observamos un doble rechazo, ya sea propio o por fidelidad a alguien del sistema. Rechazo de la madre que rechazó a su hijo, por lo que se ven transgredidos varios órdenes del amor, el equilibrio entre el dar y el recibir. El enfermo no toma a su madre y el orden tampoco la respeta. A lo que se añade, madre, llevo tu culpa, o madre, llevo tu expiación, ¿no? De haberlo rechazado. El azúcar tendería a dulcificar la culpabilidad, por ello se torna en veneno. La ingesta compulsiva de azúcar tiene también que ver con la fidelidad a la necesidad de alimento del bebé, leche, caricias, amor. Siempre observamos también la presencia de una culpa que a menudo no se quiere ver. Esta intensa culpa ata al enfermo a su conciencia familiar y no le permite sanarse. Igualmente, repugnancia y abusos, tanto sexuales como no sexuales. A cada intrincación está asociado un conflicto desencadenante. Uno de ellos es un conflicto de repugnancia. Se observa la presencia frecuente de mandatos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, Blanca? Sí, sí, me hace sentido. Tremendo, ¿no? Sí, sí, Yo les sí. digo, hoy trabajé Tremendo. con una persona de varios síntomas y fue como, pss, y encontramos una cantidad de cosas en la familia. De hecho, me dan ganas de que hagamos un curso sobre esto o al menos una sesión de taller donde investiguemos los padecimientos, porque de verdad las cosas que hemos encontrado con las últimas personas que he trabajado esto, está tremendo. Dice Está bien, Gloria,
Sí, dime, Blanca. No, que está bien bonito porque entonces el enfoque es que el padecimiento es un síntoma de un embrollo emocional. Ay, Y sí, entonces el- intentar abordarlo desde ahí es muy lindo. ¿Qué se pierde? claro. Sí, claro, claro. Yo creo que lo podríamos hacer, ¿no? A ver, dice Gloria, yo así me siento, la rebelde de la familia y en la última fiesta grande que hicieron, no me invitaron. Yo siento que eso sucede en mi familia política y me di cuenta que las parejas de los hombres no eran bienvenidas en la familia. Ah, claro, eso es una dinámica relativamente común, ¿no? Que la familia política no sea bien recibida. Esto tiene que ver con sentirse mejores, ¿no? Sentir que sus valores son los correctos, ¿no? Sí. Bueno, pero hay cosas que se pueden hacer al respecto. A ver, comenta Lisbeth, artritis reumatoide. Vamos a ver si lo encontramos. Eh, artritis no es reumatoide y no sé si haya más tipos, pero aquí dice artritis. Desprecio a los demás, rigidez emocional, fidelidad a un perpetrador que desprecia las emociones propias y ajenas. La limitación física es reflejo de la limitación vital de la persona, ¿no? Justo la rigidez, ¿no? Transgresión del equilibrio entre hacer y recibir daño, ¿no? Que tiene que ver con las manos. Reuma, artritis y artrosis son las enfermedades del desprecio. Fuerte, ¿no? Presión alta, dice Ale Galicia, que debería estar como hipertensión, ¿no? Además, ese debe estar muy interesante. Creo que, si no me recuerdo, las enfermedades cardíacas tienen que ver con no incluir a alguien en tu corazón. No sé si esto se, se consideraría una enfermedad cardíaca, ¿eh? Así que, eh, hipertensión. Fidelidad a un perpetrador y a una víctima. Se siente agobiado, indeciso, fracasado, a la vez que muestra energía asesina y prepotencia y no sabe no sabe qué hacer con ellas. Con eso tendría que ver la presión alta. Es si se dan cuenta, me da la impresión de que es como energía, como enojo, ¿no? Que no se resolvió, pero la identificación con un perpetrador que sentía esto. ¿Se dan cuenta? No necesariamente las personas que la tienen sintieron eso, sino por lealtad. María dice, infección en vías urinarias recurrente, sobre todo en vejiga. Comento lo que yo sé y después vemos qué dice acá, ¿no? Porque además creo que habría que buscarlo como vejiga, ¿no? O riñones también puede ser, pero decía Hellinger que las personas, los humanos, lloran, tienen tres vías para llorar. Los ojos, ¿no? Que son las lágrimas, el catarro, la nariz, ¿no? Y las vías urinarias. El llanto, pues es el llanto que ocurre por eh, una emoción primaria, que es decir, algo que tiene un contexto inmediato. En este momento alguien se pone triste y llora. El catarro, esto no lo dice Hellinger, por cosas que yo he investigado, tiene más bien que ver con el llanto infantil, ¿no? De acuérdate cuando eras niño o de emociones antañas en tu propia vida. Y las vías urinarias por lo general es llorar muertos. Vamos a ver qué dice vejiga. Está bueno este ejercicio, ¿no? Y también para que, pues, si tienen algo de esto, pues podamos tratarlo, ¿no? Podamos hacer algunas sesiones para solucionarlo. Vejiga. Las infecciones de vejiga se dan sobre todo durante y después de las rupturas, relaciones sexuales como luna de miel, etcétera. Conflicto feo en el territorio sexual. No le dejan a uno organizar su territorio, marcar el territorio sexual. Es que, claro,
Y esta es la otra parte de las vías urinarias. Las vías urinarias también, por ejemplo, sobre todo en enuresis adulta, tiene que ver con personas que necesitan marcar su territorio, que tuvieron temas con despojos o con abuso sexual. En niños no necesariamente hay abuso sexual, pero sí hay frecuentemente una erotización con alguno de los padres. Es decir, ya tienen una edad más avanzada y se siguen durmiendo con ellos, los siguen bañando cuando ya tienen plena facultad, ¿no? Hay un pegoteo de uno de los papás, mamá o papá, o los dos, que no los dejan crecer y no los dejan, y hay como una especie de depositar toda su energía frecuentemente erótica o sexual, inconscientemente, pues muchas veces, por supuesto, no es que haya tal cual un abuso. Hay una dinámica abusiva, pero no necesariamente un abuso directo, ¿no? Bueno, tiene que ver entonces con esto, con la vejiga, María. A ver, de la cálculos biliares. Creo que habría que buscar, eh, a ver si vienen cálculos, y si no, buscamos. Cálculos biliares es en el hígado, ¿no? ¿O estoy teniendo mal? Por favor, díganme. En la vesícula, ok. A ver, entonces, aquí, déjame ver. Cálculos biliares, lo encontré tal cual. Resolución y liberación de la amargura y la desilusión. Resolución y liberación de la amargura y la desilusión. ¿Ok? No sé si, a ver, si te hace algún sentido. Eh, Adela. Ale dice, sí, un curso. Estaría muy bueno, ¿verdad? Dice, ¿dónde podemos conseguir esa literatura, por favor? Bueno, pues se llama Constelar Enfermedad. Seguro en Amazon la encuentran. De Brigitte Champetier, de, si es francés sería Ribet, eh, si es español pues sería Derribes, ¿no? Derribes. Eh, Tania dice, sí, un curso y taller estaría genial. Citlani dice, hepatitis o problemas en el hígado. A ver, hepatitis, vamos a ver. Hígado ya lo había encontrado y vamos a ver hepatitis. Bueno, pero a ver, hay hepatitis B. No sé si sea ese tipo de hepatitis. No hay otra hepatitis, al menos no en esta sección. Tendré que buscar en otra sección. Hepatitis B muestra el vínculo con el dolor de hombres no queridos por las mujeres, su madre y o parejas. El movimiento interrumpido del hombre hacia las mujeres hace que se sientan culpables y avergonzados por no poder hacer nada por la pena de las mujeres, y por ello van a la muerte. La enfermedad muestra la necesidad de compensar esa desgracia, diciendo a los hombres de su sistema, honro vuestra soledad. ¿Qué tal? A ver, y sobre el hígado, hígado. El hígado toma el relevo del corazón cuando el dolor es tan insoportable que el corazón no lo puede gestionar y se muere de pena. Entonces la vergüenza, el miedo y la ira alejan a la persona del dolor, manteniéndola en vida. El precio de su supervivencia es la incapacidad de tocar de nuevo el dolor, la pena ni el amor. La ira, producto del hígado, nace del rechazo al dolor, del miedo, perdón, al dolor, movimiento interrumpido debido a una separación precoz y brutal. El hígado se hace cargo de las carencias y de la incapacidad para manifestarlas. Sede de las emociones secundarias. Las emociones secundarias son aquellas que están sostenidos por ideas, ¿no? Una emoción primaria, como les decía, es algo que en este momento, si me dan una noticia triste, pues lloraría, pero una emoción secundaria de tristeza es sentir la necesidad de estar triste por mis ideas, por lo que yo pienso, ¿no? Ya pasó el momento, pero
no, ¿cómo vamos a estar felices si pasó esta tragedia, ¿no? Hace tantos años? Eso es una emoción secundaria. Almacén de la ira, el hígado. Miedo al cambio, al fracaso, al abandono, miedo a morir de hambre, a la falta de lo mínimo, de lo necesario para vivir. Estoy muy enfadado, ¿no? Lo que diría el enfermo de hígado. Estoy muy enfadado, te necesito tanto, no puedo sobrevivir sin, ¿no? Habría que ver sin qué. La sanación en este caso es terapia de movimiento interrumpido, renunciar a las ilusiones, aceptar un duelo, decirle a todo sí como es. ¿Qué tal, Dermatitis atópica, ese ya lo vimos, Gloria, ¿no te acuerdas? Lo vimos, suelen ser una maldición, las dermatitis. Vamos a ver, esto es lo que dice Hellinger. Vamos a ver qué dice Brigitte. Es una maldición en generaciones pasadas y frecuentemente a la pareja, es decir, por pareja. Por ejemplo, aquí no aparece la dermatitis, pero ya lo hemos comentado. Tal vez en otro apartado aparecería dermatitis, pero me tardaría ahí buscando. No, ese no está, pero bueno, ya lo tienes, Gloria, de todos modos. Sí hay que hacer un taller, dice Lisbeth, estaría bueno. Mira, y dice Adela que sí le hace sentido. Herpes zóster, pero solamente estaba. No, a ver. No, sí está herpes zóster, si no mal recuerdo. Estoy seguro que lo vi el otro día que estaba investigando. Sí, o sea, hay diferentes tipos de herpes y está herpes zóster, que es resolución de un conflicto de desvalorización y de futuro que tendrá un significado preciso según la zona y meridianos afectados. Va de nuevo, resolución de un conflicto de desvalorización y de futuro que tendrá un significado preciso según la zona y el meridiano afectados. No sé si te hace sentido, Carla. Citlali dice, ok. Elizabeth dice, y las cervicales. Mira, aquí esto está, los sé que está porque yo incluso ya trabajé con gente con lumbares y está en cada cervical, en cada lumbar y en cada, eh, y en cada dorsal. ¿Qué significa? Así que dime, Elizabeth, ¿qué número de cervicales? Ahora sí que así de específicos podemos estar, ¿eh? Em, Déjame ver si hay algo sobre las cervicales. Las cervicales en general tienen que ver con cargar, con la carga. Y hay 7 cervicales, así que no sé si hay alguno específico que te interese saber. Dice Citlalín, eso sí estuvo fuerte, gracias Dani, ¿ok? Citlalín. Gloria dice, sí, pero quería saber si había algo más. Bueno, pues en este texto no está, a menos, insisto, que haya, a ver, déjame ver si hay. Acá hay otro apartado donde podría estar, pero acá está más revuelto. No lo veo. Elizabeth, abriste tu micrófono. ¿Quieres comentar algo? ¿O fue un error? Solamente era como la 4 y 5 que me preguntabas. Sí, muy bien. Mira, la cervical 4 tiene que ver con ira, culpabilidad, con autocastigo y autodestrucción. Es decir, cargar con ese tipo de emociones, frecuentemente, pues tal vez de otras personas también. Y la 5 tiene que ver con miedo a decir algo, a expresarse. No sé si te haga algún sentido. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Fibromialgia, casi estoy seguro que también lo había visto hace poquito, que estaba investigando. Déjenme ver. Estoy muy emocionado, este ejercicio está muy bueno, ¿no? Digo, no daría tiempo de que trabajáramos a cada uno, pero sí estaría bueno hacer un taller para trabajar cada uno de estos temas que están comentando, porque ya lo he trabajado y sí hemos tenido este, resultados increíbles. A ver, fibromialgia. Fase activa de una expiación. Ya vimos, ¿no? Las fases. Fase activa de una expiación por un daño hecho a otros, no asumido por la persona. A la vez, fidelidad de expiación de una culpa sin asumir,
por intrincación con un grupo de perpetradores y víctimas. Cada síntoma, cada localización del dolor representa un daño hecho y a un ancestro, a sus deseos de venganza, culpa sin asumir o necesidad de expiar. Interesa representar a cada dolor para ver cómo se organiza entre sí y cuál es la intrincación que se debe resolver primero. Orden del amor transgredido por un ancestro. Equilibrio entre hacer y recibir daño. Esa es la fibromialgia. Entonces, ahí, si se dan cuenta, hay que ver cada parte que duele, ¿no? Y además porque puede haber muchos daños en ancestros pasados. Justo lo que yo trabajé apenas hoy, un tema tenía que ver con eh, culpas sexuales y con identificación tanto con perpetradores como con víctimas. Y se podía ver que eran muchas personas implicadas. Tania dice, qué interesante. Elizabeth ya 4 y 5. Gloria, problemas del cuero cabelludo, resequedad caspa. Si no mal recuerdo, eso tiene que ver, esto no lo he leído, pero aquí, pero sí en otros textos, tiene que ver con ideas de suspicacia, de estar rumiando ideas, ¿eh? Pero vamos a ver. Eh, Vamos a ver si está caspa. No, no está caspa. A ver, vamos a ver si está cuero cabelludo. No, tampoco. No está. Lo lamento. Apnea del sueño, dice Elizabeth. A ver, a ver. Ese yo ya lo había leído alguna vez, no en este texto, porque este lo tengo apenas hace poco. No podría, Dani, buenas noches a todos. Buenas No noches. podría ser alopecia. Ah, podría ser, pero según No, yo, ¿verdad? no son lo mismo, ¿eh? Ok. Pero sí podría ser. A ver, apnea del sueño. Por ejemplo, yo no tengo cabello, pero nunca tuve caspa, ¿no? Por ejemplo. No, apnea no está. ¿Sí? ¿Abriste tu micrófono? ¿Hay algo que quieras comentar o fue un error? Ah, creo que fue un error, ¿verdad? No, no está apnea. Yo ya lo había leído antes ese. No recuerdo la verdad a qué remitía, así que una disculpa. Él la dice, qué interesante. Varices, varices, sí, casi estoy seguro que sí está. Acabo de Varices, mira. enviar, ay, ¿Cómo? perdóname, perdóname, Daniel, acabo de enviar en el chat, Sí. en un libro que yo tengo de biodescodificación, que Ah, buenísimo. significa caspa, perdón. Muchas gracias, María. Vamos a revisar lo que nos envías. Dice, caspa, conflicto, falta de reconocimiento del padre. Si hay pérdida de cabello, conflicto de separación más injusticia. Se vive a nivel intelectual. La persona se siente separada de sus raíces. ¿Qué tal? A ver, ahí Gloria decía, ¿no? No sé si les haga sentido. Varices, vamos a ver. Profundo conflicto emocional relacionado con el dilema de ser capaz de amarse y nutrirse a sí mismo y ser capaz al mismo tiempo de recibir amor de los demás. Por eso tiene que ver eh, las varices. ¿Qué tal? Muchas gracias, María, por completar la información. Bueno, no sé si hay algún otro.
Parkinson. Vamos a ver. Quistes en el cerebro. A ver, vamos a ver si hay algo así, si hay quistes o cerebro. Pero Parkinson, casi estoy seguro también que lo vi hace poquito. Pero yo estaba seguro que lo había visto. ¿Será que aparezca como síndrome? Seguro que lo había visto. No está Parkinson aquí. No, no está, pero yo había visto con Hellinger ya en una constelación de alguien con Parkinson que tenía que ver también con gente con gente que había vivido impactos tremendos, como por ejemplo familiares que habían sobrevivido a guerras, ¿no? Que habían vivido conflictos bélicos o que se identificaban tanto con un perpetrador como con un simultáneamente perpetrador y víctima. Esto puede generar frecuentemente también esta doble identificación, esquizofrenia, pero por lo general en la esquizofrenia hay dos generaciones de esto dentro del mismo sistema. Y en el caso del Parkinson, puede ser que solo sea una generación y no necesariamente dentro del mismo sistema, pero es una doble identificación, por eso es como una especie de cortocircuito. Pero bueno, no está en este libro, pero yo ya lo había visto en Hellinger, una constelación. Ya lo puse. Ah, mira, dice María, conflicto de miedo a terminar, de soltar, de acabar. Personas que lo quieren controlar todo, pero no pueden. Conflicto de futuro. Miedo a dejar de vivir. En consecuencia, no terminamos las cosas. Miedo a los juicios. Detiene el movimiento, no llega hasta el final. Retener a alguien o a algo a pesar de ser inútil. Resentir, quiero, no, digamos, esto está como lo que estaría internamente de las personas que tienen Parkinson, quiero actuar, pero no me dejan, quiero actuar y no sé dónde, no quiero concluir, no quiero acabar, lanzar el gesto, pero no llegar a realizarlo. Muchas gracias, María. Eh, Dani, tenía un libro en mi biblioteca, ya lo compartí, a ver si es ese. Creo que a sí. ver, vamos a ver, lo estoy descargando. Eh, sí, sí es. Bueno, las personas que están en la sesión ya lo tienen, solo descárguenlo. Ay, mil gracias. Era el que me faltaba. Muchas gracias, Ale. A ver, vamos a seguir viendo los que dijeron. Eh, Parkinson no está. Quistes en cerebro. Luego vemos obesidad.
Creo que no está al menos cerebro. Vamos a ver quistes. Quiste. Un quiste es un excluido, feto olvidado o recién nacido y rechazado, pero pues no, no necesariamente, bueno, tendría una implicación diferente que sea en el cerebro, ¿no? Obesidad, vamos a ver. Obesidad, síndrome de abandono, soledad y sensación de peligro permanente, tener que ser fuerte, miedo, protección, acumulación de emociones retenidas como ira, culpa o pena. El sobrepeso tiene como causa tanto, el sobrepeso tiene como causa tanto varios conflictos biológicos como varias intrincaciones ancestrales. La obesidad como sobrepeso severo, enfermedad mórbida, es un trastorno complejo. Suele estar ligado a un guión armático. No sé, armático es concepto de análisis transaccional. No conozco ese concepto, a ver si alguien lo conoce. O guión de muerte, que implica unas decisiones precoces de la persona por fidelidad a unos mandatos parentales de seguir con este modo de destruirse. Por ello, el trabajo de sanación es costoso y la persona y el constelador requerirán de paciencia y determinación. También se puede ver compulsión por la comida. Apenas el fin de semana pasado trabajamos con alguien que tenía compulsión por la comida y se veía que había habido esclavitud en generaciones atrás, ¿no? Obesidad y sobrepeso están vinculados a una gran desgracia y lo que espera la conciencia familiar es la compensación de esta desgracia por el aceptar la vida como viene y amarla como es. En el caso de la compulsión, el ancestro no pudo asumir la desgracia como la pérdida de un hijo y se queda en la primera etapa del duelo, la de la ira y el deseo de vengarse matando a alguien y en particular a su propia madre. Los conflictos somatizados pueden ser varios según la causa o la localización del sobrepeso. Una retención de líquidos habla de un conflicto del riñón relacionado con una agresión en la que hay que atacar o huir y la persona que ha quedado paralizada por el miedo. Miedo a una relación, inseguridad sexual, miedo a expresarse, miedo a la supervivencia, miedo a afirmarse y vivir sus emociones, miedo a no poder asegurar la reproducción o derrumbamiento de un aspecto de su vida. Una retención de grasas nos muestra un conflicto de abandono, es decir, me tengo que proteger a mí mismo. Las cartucheras quieren proteger la feminidad, son como grasa justo donde van las pistolas, ¿no? Las cartucheras quieren proteger la feminidad para ser igual que mamá. La grasa en la parte superior de la espalda, por contra, dice, soy fuerte como papá para poder llevar a otro como él. La grasa localizada en el abdomen muestra una intrincación en la que la persona dice a una madre, protejo a tu hijo como si fuera el mío, o a un bebé antepasado cuya supervivencia corrió grave peligro nada más al nacer, ¿no? En mi vientre está seguro, es lo que se dice una persona con acumulación en esa zona. Wow. Hoy veo que están poniendo muchos y aquí ya puso María el Parkinson. Ah, no, esto ya lo leímos. Eh, déjenme ver. Se está poniendo buena la sesión, sí. Eh, muchas gracias, Ale. La psicosis, la esquizofrenia tiene que ver con identificarse con un asesino y un asesinado, cuando esto ocurrió por lo general en dos generaciones y entonces las personas se sienten confundidas porque tienen una doble identificación, asesinatos dentro del mismo sistema familiar. Pero ahorita lo leemos de todos modos. Dice Ruth, gracias por tu generosidad, Daniel. Me tengo que retirar, buenas noches. Esquizofrenia. Bueno, ya les comenté, pero a ver, como son dos personas que están preguntando, vamos a ver. Vamos a ver, esquizofrenia. Me salté algunas personas, pero ahorita regresamos, ¿vale? Dice Lisbeth, es increíble darse cuenta y al darte cuenta eh, de,
de generar el cambio a la sanación. Gracias por esta sesión. Gracias, Lisbeth. A ver, vamos a ver. Aquí no está, debe estar en la otra parte, porque sí está en este libro, yo lo leí, pero aquí está esquizofrenia. Mínimo de 2 intrincaciones con crímenes secretos en la familia, en la que ambos, perpetrador y víctima, fueron excluidos. El enfermo los representa a ambos en un intento del sistema de reconciliación entre ellos. Es una enfermedad de fase activa. La misión de la esquizofrenia es la de conectarnos con las dos energías del universo, amando y respetando la existencia necesaria y cooperativa de estas dos energías, que son la energía del amor y la energía asesina. Estamos aquí quizás en la culminación de la presencia del amor del espíritu. Wow. Hernias, sí, ya habían puesto hernias. A ver, voy a regresarme a las personas que me salté. Habían puesto hernias, apnea del sueño, eso ya lo vimos. Parkinson, obesidad, esclerodermia y hernias. A ver, vamos a ver. Primero, esclerodermia. Creo que sí está. Está esclerosis y esclerosis múltiple, que entiendo que no es lo mismo, pero no esclerodermia. A ver, María, tú que estabas compartiendo las cosas de biodecodificación, a lo mejor tú lo puedes tener, porque acá no está ¿Cuál? esclerodermia. ¿Cuál? Es que estaba poniendo lo de psicosis. Pero, ¿cuál es Esclerodermia. esto? Espérame, Esclerodermia. espérame. Voy. Gracias, María. Está buenísimo, ¿no? El trabajo colaborativo. Mientras yo busco hernias. Ah, no, no hay hernias. Pero, no, Ahí va, al chat. ¿ya está? A ver, Eh, Listo, sí. a ver, nos comparte María sobre esclerodermia o síndrome de Renault o Renaud. Segunda etapa, protección. Esperen que tengo un insectito en mis lentes. La enfermedad de la momia, conflicto de separación dramática sin solución, más desvalorización consecuente. Muy, muy doloroso, con unas nociones de frialdad y muerte. Resentir, lo que resiente es, me siento mal por haberme separado me siento mal de que el otro esté solo por mi culpa. Si se produce esta separación, es que no he estado bien, ¿no? Todo esto son frases que se dicen las personas que tienen este padecimiento. Quiero protegerme del sufrimiento, cuarta etapa. Es mi propio cuerpo el que me hace sufrir, tercera etapa, grasa. Conflicto autoprogramante, se puede dar en hermanos gemelos cuando uno de los dos muere. Okay. También nos compartió bloqueo emocional, María. Esto no estoy seguro, pero vamos a leerlo. ¿A qué remite? Dice, esta afección mental se produce en una persona que no está en contacto con su yo soy. He podido observar que muchas personas que padecen diferentes formas de psicosis sienten ira hacia su progenitor del sexo opuesto. Sufren desde su infancia al no haber sido reconocidos por esa parte o ese padre o esa madre por lo que eran e intentan ser otra persona para que les reconozca. La psicosis se produce cuando la persona llega a su límite mental por no ser ella misma. Desea tanto ser otras personas que pierde por completo el contacto con su ser. En general, la persona psicótica rechaza la ayuda porque prefiere hacer a los demás responsables de su desgracia, en especial a personas del sexo opuesto. Es muy interesante, si se dan cuenta, es muy, muy diferente a la visión de constelaciones familiares sobre la psicosis y la esquizofrenia. Eh, Sin embargo, esto tiene sí eco en el psicoanálisis. Freud decía que
Por ejemplo, siempre en la psicosis, ¿no? En la esquizofrenia, hay delirio de persecución. Y el persecutor siempre es del mismo sexo de la persona a la que se siente perseguida. Porque dice Freud que la psicosis es una homosexualidad no resuelta, ¿no? Es decir, un psicótico dejaría de ser psicótico si resolviera este conflicto de no asumir la, una homosexualidad ahí que está latente. Eh, y aquí, por ejemplo, me hace eco en donde dice, en general, la persona psicótica rechaza la ayuda porque prefiere hacer a los demás responsables de su desgracia, en especial a personas del sexo opuesto, ¿no? Es decir, como las personas del sexo opuesto no le ayudaron, ¿no? Es lo que me hace, ¿no? Asociar de la persecución del mismo sexo, ¿no? Eh, y sí, algo que comenta Hellinger en algún momento en una constelación dice que los psicóticos necesitan volverse adultos, porque hay una especie de infantilización, ¿no? En esa situación. Eh, Muy interesante, ¿no? Aquí las conexiones que estamos haciendo de diferentes teorías. A ver, hernias no encontré, esclerodermia ya nos lo compartió María. Eh, ¿Qué más me faltó? Esquizofrenia y psicosis. Déjenme ver si aparece separado psicosis, pero según yo, no. Pero vamos a ver. Yo sí tengo hernias, pero me tendrían que decir exactamente en dónde quieren la hernia. A ver, las personas que pusieron hernia, aprovechen que está aquí María. Ah, miren, psicosis, aquí hay aparte. Al menos dos intrincaciones con secretos familiares en la que la persona se identifica con perpetrador y víctima a la vez y al menos dos conflictos en fase activa de desgarro emocional. Leímos esquizofrenia y psicosis ahora. ¿Qué más hay en el chat? Insomnio sí está. Vamos a ver. Casi estoy seguro que sí está. Recuerdo haberlo visto hace poco. También si tú lo tienes, María, pues compártenos y vamos construyendo así con diferentes visiones. Si gustas, claro. No te quiero comprometer. Insomnio. Al principio de la noche es de fase activa y es llevar una culpa sin asumir, propia o de un ancestro, con intrincación con el perpetrador. De madrugada es de fase de resolución. Intrincación con la víctima, seguirla en la expiación y en la exclusión, velar a una víctima. ¡Wow! ¿Qué me hace tanto sentido? ¿Se dan cuenta? Si le cuesta trabajo a la persona conciliar el sueño, empezar a dormir, hay una culpa no asumida, ya sea propia o de un ancestro. Pero si es más bien en la madrugada que se despierta y ya no puede volver a dormir, está velando a una víctima. En todos los casos de insomnio constelados, la causa está en una culpa no asumida, culpa propia o que puede venir de muy lejos. En el caso de niños y jóvenes, estos últimos suelen llevar la culpa que sus padres no asumen. Mira, Gloria comenta hernia umbilical y Elizabeth pone zona pélvica. Hernias en esa zona. A ver, vamos a ver, ya pusimos a chambear a María. María, muchas gracias por el apoyo. Ay, nombre de qué. Ya nada más encontré eso del miedo de la hernia umbilical. Nada más me salió no poder eliminar. Conflicto de no poder eliminar. Ajá. Dice Tania fuerte, pero ella preguntaba sobre el insomnio. Está fuertísimo lo del insomnio, sí, tremendo. François Solto decía que el insomnio tenía que ver con una falta de intercambios significativos durante el día. Es decir, las personas que durante el día hacían trabajo mecánico y no tenían conversaciones profundas, no tenían contactos, tal cual como lo dice ella, significativos, ¿no? Emocionalmente significativos, las personas desarrollaban insomnio, ¿no? Eh, También podría tener que ver con eso. Sobre la compulsión a comer, insisto, también en este fin de semana hicimos un taller de constelaciones y veíamos una persona que
estaba implicado con, sobre todo, cuando hay compulsión por comer y después periodos de no querer comer, tiene que ver con un vaivén de eh, ¿cómo se le llama? De un jalón a la muerte. Entonces, cuando las personas dejan de comer, ¿no? En la anorexia, en la fase anoréxica, hay un rechazo a la vida o un jalón a la muerte, y después viene culpa o un arrepentimiento de, no, no, sí me quiero quedar en la vida, perdón, y en ese momento viene el atracón. Esto puede pasar simplemente porque hay eh, muertos, ¿no? A los que se les quiere seguir en generaciones atrás, pero como veíamos, insisto, en esta constelación había eh, esclavitud en generaciones atrás, y eso generaba, pues obviamente, una intrincación mucho mayor, ¿no? Blanca dice, no tener interacciones significativas como producto de insomnio, sí, ¿no? Esa es es la propuesta de François Dolto, no es la propuesta de Hellinger, de las constelaciones familiares. No sé, María, si nos pueda compartir, por ejemplo, ¿no? Sobre eh, qué dice la biodescodificación. Dice Serafín, o sea, la falta de sexo, es que, o sea, podría estar implicado, pero no necesariamente. O sea, yo creo que un intercambio significativo puede ser una charla en donde puedes hablar de lo que sientes, de lo que te ocurre, y escuchar a otra persona atentamente. Y esto genera un lazo significativo, un lazo profundo con otra persona. Pero si durante el día solo hablas de cosas mecánicas, del clima, ¿no? Y haces trabajo que no expresa tu deseo de estar aquí en la vida, eso genera una especie de aridez emocional, voy a llamarlo así, ¿no? Y eso es a lo que se refería eh, François Dolto con falta de intercambios significativos, ¿no? Eh, no sé si logré aún explicar, ¿no? O ahondar más en este punto, por favor, díganme. Hernias en la zona pélvica, dice María que solo tiene en fémur, que está cerca de esa zona, pero no tal cual en la zona pélvica. Aunque Ujú. acuérdate, ya sabes, Daniel, que hablando de constelaciones familiares, toda esa zona tiene que ver con la parte sexual, con la parte reproductiva, ¿no? Con la parte de pues algún acoso sexual o una violencia, ¿no? Que traes en, en tu sistema familiar. Entonces, pues no sé si sirva eso. Puede ser. ¿Y qué es una hernia? Una hernia es una especie de, de daño en el tejido muscular, ¿no? Que hace que brinque, ¿no? La parte de adentro, según yo, ¿no? Entonces, podríamos tal vez ahí buscar, no ahora tal vez, pero indagar más qué podrían ser las hernias, ¿no? En general, y después ya nada más buscar la segunda significación por el lugar en donde están ubicados, ¿no? Porque yo estaba seguro que acá estaban hernias, pero no las encontré. No sé si busqué mal. Pero bueno, de todos modos, ya Ay, tengo que... perdóname. Sí, 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 Hernia sí. es una estrangulación de tejido, así me sale. O sea que como que es como un callo, ¿no? De toda esa parte para que no pase o pase de más. Claro, claro. Bueno, ahí podríamos seguir investigando y tal Oye, vez... sí. Se me ocurre que podríamos hacer una especie de grupo para trabajar temas de salud, ¿no? Una especie de grupo colaborativo eh, donde trabajemos temas de salud y todos aportemos la información que tenemos. Es algo que se me ocurre ahora. A lo mejor podríamos hacerlo recurrentemente. A ver cómo lo organizamos esto, ¿no? Pero bueno, de todos modos ya tengo que ir a atender una sesión particular ahorita a las 9, así que pues bueno, disfruté mucho esta sesión, muchas gracias, fue muy interesante, me gustó mucho esta parte donde había colaboración. Gracias María por tus conocimientos, por aportar, gracias Ale por aportar el documento en línea ¿no? Escaneado al parecer. Eh, y pues gracias a todas y todos por estar acá.
Dice María, gracias a ti, Daniel. Carla dice, muchas gracias, Dani y María y todas, todos, todes. Alba dice, gracias, gracias, gracias. Lisbeth, gracias por sus aportaciones, gracias. Adela, gracias, Daniel, gracias a todas, gracias a todos, gracias. Linda noche, ya. Muchas gracias. Pues tengan linda noche, una noche muy sabia. eh, y sueños muy poderosos. Nos vemos la siguiente semana o tal vez antes si es que están en algún otro grupo. Gracias, que Hasta descansen. luego. Bye. Excelente noche. Gracias, bye. Fue temprano la vaina, ¿eh? Gracias, descansen. Gracias.